Gracias. Estamos con este economista que está haciendo su posgrado en Francia. Desde allá tiene la gentileza de atender a nuestro llamado. Y a ver, tú hiciste un estudio, un análisis sobre el costo, digamos, costo económico, puedo decir así, costo económico de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Cuánto tiempo te llevaste en ese estudio? Sí, bueno, primero gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, Eh, muchas gracias a ti. Muy feliz de estar acá. Pues mira, sí, el estudio me tomó un rato, me tomó por lo menos un año y medio. Y sobre todo, más que digamos el tiempo del análisis que toma bastante, habría que esperar un tiempo para tener la cantidad de datos necesarios para poder hacer un análisis de esta naturaleza y poder llegar a las conclusiones que puedo llegar, ¿no? Entonces sí me tardé un ratito, pero creo que valió la pena la espera. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llega en tu análisis? Claro que sí, mira, son dos principales. La primera es que la cancelación del aeropuerto tiene efectos negativos sobre la actividad económica. Con una línea lo que sucede es, México, después de la cancelación, empieza a crecer menos en términos de actividad económica. Pero eso es como con respecto a sí mismo. Pero con respecto a otros países, también México se hace más pobre. Entre 2018 y 2021, el PIB per cápita de México cae 10%, si hacemos una comparación de un México donde no hubiera existido, digamos, un gobierno como el gobierno de López Obrador, que incluye entre las muchas políticas que ha tomado la cancelación. Con datos más desagregados que veo a nivel mensual, veo que precisamente la primera mala decisión del gobierno actual fue la cancelación. Entonces, eso es por la parte de, digamos, de la actividad económica. Pero otra parte importante es ver los efectos distributivos de esta política, ¿no? Al final, cuando sucede la cancelación, cuando el presidente, como presidente electo, decide cancelar este proyecto, lo hace más como un hecho político que un hecho económico, ¿no? Y en este hecho político, muchos dicen, bueno, es un golpe sobre la mesa donde le dice a las élites, aquí manda el poder político. Interesantemente, lo que yo encuentro es que esa decisión tiene efectos negativos sobre la mayor parte de los hogares mexicanos. ¿Por qué? Porque si cae la economía, esto no es necesariamente una relación uno a uno, pero si el PIB decae, es muy probable que los hogares, el ingreso de los hogares, sobre todo los hogares más pobres, también decaiga, ¿no? Y de manera también, creo que muy interesante, lo que muestro es que este no es el caso de los ingresos de los hogares más ricos de México, pero tampoco de los billonarios mexicanos, ¿no? Cuando analizo la riqueza de los billonarios mexicanos, lo que veo es que al final la cancelación no tiene ningún efecto sobre su riqueza. Y es un poco interesante porque al final algunos de estos billonarios estaban directamente implicados en la cancelación del aeropuerto. Entonces, una política que tiene eh, efectos negativos sobre México como país, pero también sobre los individuos y sobre todo los individuos de clases medias, de clases bajas. Ujú. Ahora, a ver, y perdóname si no sustento muy bien mi pregunta, pero ¿no te pudo haber sesgado los resultados la pandemia? La pandemia está muy cerca del asunto de la cancelación y dicen los enterados a nivel mundial que en esta pandemia, contrario a lo que había sucedido en otras pandemias, hubo mayor concentración de la riqueza y hubo un distanciamiento en los extremos entre los más pobres y los más ricos, cuando en pandemias anteriores a eso se había acortado, la distancia se había acortado, en esta se operó distinto el asunto. No, haces un punto muy bueno, Eduardo. Es algo que de hecho es muy sensible porque hay que poder distinguir qué es por parte de la cancelación, como dices tú, Claro. y qué es por parte de la pandemia. Entonces, solamente por parte de la cancelación, en términos de la actividad económica, si yo sigo el índice de actividad económica mensual de México, tengo una ventana de tiempo desde noviembre de 2018, que es, digamos, Sí, el 31 de octubre es cuando se da la cancelación, cuando se avisa formalmente, hasta antes de marzo de 2020, ¿no? Entonces, esos sí. poco más de 13 meses, un año, yo veo que el efecto ya sucede desde entonces, ¿no? Entonces, para Ya. darte un estimado de qué sucede y decir que esto es antes de la cancelación, bueno, pues un año después de la cancelación, justo antes del COVID, la brecha entre el México que observamos y el México que yo utilizo como comparación, si quieres podemos hablar un poco después de cómo construir este México, pero Sí. esa brecha en la actividad económica mensual es de 3%.
En términos de PIB, ¿cuánto es esto? Es 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones de pesos. O sea, un boquete impresionante. ¿Cuántos de esos en términos, como para que nos demos una idea? La Auditoría Superior de la Federación dio un número, ¿no? De esto fue lo que costó cancelar el aeropuerto. Bueno, el número, la estimación que yo tengo antes del COVID es 8.3 veces más que lo que Oh, dio la. Y entonces, nomás, es muy importante esto que dices, porque después llega el COVID y pasan muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el gobierno no decidió no dar apoyos a algunas empresas, ¿no? O no hubo un paquete de rescate para sí. familias de forma integral, como lo hubo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, este número que yo te estoy dando, el de 1 billón de pesos, digamos que es un límite inferior de lo que sucedió, porque después sabemos que, bueno, cae el COVID y la economía mexicana, si yo la comparo después con este otro, digamos, unidad para poder hacer las comparaciones, pues sigue cayendo. Los números son menos precisos después de la pandemia, pero seguimos sabiendo que la cancelación tiene efectos negativos sobre la actividad económica. Eso es una parte. Y ahora que mencionas rápido la parte de la distribución, eh, con nuevos datos que estoy yo recolectando con un colega para otro proyecto también, lo que hacemos es podemos seguir la riqueza de 7 billonarios mexicanos, entre ellos Slim, Salinas Pliego, Balleres, muchos otros, y lo que hacemos es podemos seguir la riqueza día con día. Entonces, estoy seguro que, de hecho, los resultados muestran que creo que es 1 mes y medio después de la cancelación, el efecto sobre la riqueza de estos billonarios es cero. Entonces, digamos, aunque el tiempo, ¿no? Que entre la cancelación y el COVID es corto, tengo los datos suficientes como para decir, mira, el efecto de la cancelación sí es negativo sobre la actividad económica y los más ricos no se ven afectados. El asunto que me parece muy importante y por eso lo retomo, el Producto Interno Bruto por habitante. Mucho hablamos del Producto Interno Bruto y cómo se comporta y decimos si ya México ya superó lo que ya tenía en el 2018, a finales del 2018, en tanto a PIB, ¿no? Que estamos a punto de hacerlo, según esto. En este año podríamos ya llegar a superar lo que ya teníamos en diciembre, bueno, en noviembre del 2018. Sin embargo, en cuanto al Producto Interno Bruto por habitante, puta, o sea, estamos jodidos, ¿eh? Hay una contracción muy importante del Producto Interno Bruto por habitante en esta administración. Es correcto. Ahí ahorita retomo ese último punto que acabas de decir, porque sobre todo es este efecto que vemos sobre la contracción del Producto Interno Bruto, que por qué nos importa, porque es una forma de comparar qué también no está la economía, sino el desarrollo de las personas en promedio en México, ¿no? Y una estadística que si bien es imperfecta, pero nos permite analizar con respecto a otros países cómo vamos, ¿no? Entonces, como dices tú, este índice, el PIB per cápita, lo que nos dice es que México se ha estancado. Yo mi análisis digo es que si no hubieran existido muchas de las políticas que han existido durante esta administración, el PIB per cápita se tendría que ser más grande del que observamos ahorita. ¿Y eso Claro. por qué importa? Porque eso va consistente con otra investigación de otros académicos también en economía, que al final lo que vemos es que muchas veces cuando entra un gobierno de corte populista, no importa si son populistas de izquierda o populistas de derecha, lo que sucede es que al final el PIB per cápita cae a través del tiempo. Un estudio muy interesante, muy reciente, encuentra que justamente cuando entran este tipo de políticos, este corte de políticos, el PIB per cápita cae 10% en 15 años. Yo lo que encuentro con mis resultados es que incluida la decisión de la cancelación, incluido el COVID y la falta de acción, y incluidas otras muchas cosas de esta administración, ese resultado de -10% se da en 3 años. Entonces, es un golpe fuertísimo en muy, muy, muy poco tiempo que hace muy pobres a los mexicanos con respecto a otros países, pero también ponte a pensar que dentro de México los que se ven menos o los que se ven más afectados por este tipo de políticas, en realidad son los hogares más pobres. O sea, ¿cuánto en 3 años el Producto Interno Bruto per cápita ha caído 10%? ¿Tú encuentras ese dato? Yo tengo esa estimación, es correcto. Entre 2010, finales del 2018 o 19, 20, 21. Así es, digamos, tomando de 2018 hasta el 21, lo que yo encuentro es que el Producto Interno Neto de México tendría que haber sido 10% aún mayor, ¿no? Y de nuevo, aquí es importante decir, este no es solo el efecto de la cancelación.
La cancelación explica parte de Sí, este efecto, ¿no? Sino claro, es una serie de políticas. claro. Porque, ¿sabes por qué? Porque la cancelación es parte de un paquete de políticas. Es correcto. O sea, digamos, muchos dicen que es el primer gran error del presidente y me parece que sí. Y de ahí en adelante, porque por lo menos se estanca la inversión fija bruta. La inversión fija bruta, a partir de ese momento, sí se estanca. O sea, es más, se estanca cuando él gana las elecciones. Ahí la inversión fija bruta se detiene para ver cómo va a gobernar. Y ya después, cuando le mete el asunto del aeropuerto, confirman algunas dudas que tenían algunas personas, ¿no? Es correcto, justamente cuando yo analizo, digamos, el PIB trimestral, que ese dato específico me permite seguir los componentes del PIB, entre ellos la inversión fija bruta es un componente muy importante. Lo que yo veo es que es después del trimestre de la cancelación, la inversión fija bruta cae de Se manera cae. estrepitosa. Pero también no solamente la inversión fija bruta, sino el consumo privado de familias. ¿Y esto por qué importa? Porque muchas veces pensamos que son los inversionistas, ya sea mexicanos o extranjeros, los que no están poniendo dinero en la economía. Pero también son los hogares, al parecer, dados mis Claro. resultados, que también tienen menos o están consumiendo menos. Y bueno, alguna forma de esto nos está diciendo, bueno, si la mayor parte del PIB en un país, del consumo específicamente de ese rubro, es por las familias, pues sabemos que también las familias están mal, ¿no? Bien. Oye, a ver, ¿dónde pueden tener acceso a tu estudio? Claro que sí, mira, lo pueden encontrar en la página del CEI, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí en el Premio May pueden encontrar el documento donde viene toda la parte técnica donde explico cómo llego a estas conclusiones, ¿no? No es un análisis de servilleta que yo me haya sacado en 5 minutos, Sí, sino sí, esto no. toma mucho tiempo y hay bastantes pruebas para ver que mis resultados efectivamente son esto y no cualquier otra cosa. Lo pueden encontrar ese documento técnico y también pueden encontrar una versión de un artículo de divulgación en la revista Este País. Y pueden Este encontrar las país. dos cosas ahí. Es correcto. En este país puedo entrar y hay encuentro. Sí, así con el título Las consecuencias del pecado original o las consecuencias de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Qué padre, qué padre. Debes sentirte muy orgulloso y sobre todo tus padres, tu familia debe ser muy orgulloso. Este, ¿Tu novio está Yo estoy, está en París contigo? perdón. ¿Tu novio está en París contigo? Sí, también es estudiante del doctorado acá. Estamos estudiando los dos aquí ¿También? Ah, qué padre. también. Bueno, pues qué Vamos. abusado eres, maestro. Muchas felicidades. Muy interesante. Lo vamos a seguir. Si nos permites, incluso quien nos los llegue a solicitar, lo participaremos para que. ¿No te ha llamado nadie de la 4T diciendo, ah, qué padre tu estudio? ¿No? No, fíjate, no me han llegado esas felicitaciones, pero tampoco me han llegado ninguna cosa mala, entonces digo, No. ahorita que me dices que felicidades, sí estoy muy contento porque reconozco el trabajo, pero la verdad creo que es Claro, más de darse cuenta, pues, de estos resultados, ¿no? No es tan qué padre. esperanzador, ni Muchas modo. felicidades, te mandamos un abrazo. Joven Gracias, talento Eduardo. mexicano, mucho orgullo tener jóvenes talentosos que ponen el dedo en renglones interesantes, trascendentes de la vida económica del país. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Gracias, Eduardo, gracias. Hasta luego. Gracias, muy amable, gracias.